Nuestra siguiente función a realizar es la limpieza de piel. Esto es un proceso largo en donde tienes que tener mucha paciencia, debes aprender a ver algunos detalles que son sumamente importantes en el retoque de la piel y debes conocer las herramientas que yo utilizo para realizar este retoque. Yo te recomiendo que realices esta limpieza de piel en este momento porque si lo utilizamos posteriormente nos llega a pasar precisamente eso de que nuestra piel se empieza a ver desenfocada y los defectos del retoque se pueden destacar. En este caso, las herramientas que utilizo para limpieza de piel son tres: el tampón de clonar, el curita y el curita o corrector y el corrector puntual. Ahora, esto es algo que me encanta decirles, y es que yo tengo unas actions que ya están elaboradas para que tú al momento de dar clic, todos los settings y todo lo que necesitas para la limpieza de tu piel empiezan a configurarse. Entonces se llama Beauty Max, y abajo aquí del video, ya que termines de ver tus lecciones, te recomiendo que entres para que consideres obtenerlas. Entonces voy a utilizar precisamente las herramientas que tengo en Beauty Max. Aquí la tengo en Actions. Ahora, a mí me gusta mucho utilizar la función de botones. Siempre activo el modo botón porque me despliega la action aquí como está. Entonces aquí voy a darle clic al botón de limpieza, y como se dan cuenta se crea una nueva capa transparente e inmediatamente nos selecciona el pincel corrector que está aquí. Este pincel corrector está diseñado con una forma diferente a la que estamos acostumbrados. Es lo que utilizo, que me ha dado muchos muy buenos resultados para que no tengamos un desenfoque de la piel tan importante. Entonces, las diferencias que utilizo o las consideraciones que tengo en utilizar cada uno de ellos van a ser dependiendo, por ejemplo, de la textura de la piel, la zona que voy a retocar. Por ejemplo, en los bordes nunca utilizo ni pincel corrector ni tampoco el puntual, porque si a veces les llega a pasar o lo han practicado, cuando lo hacen en líneas se llega a ver ahí un desenfoque bastante desagradable. En esos casos utilizo la herramienta tapón de clonar. Ahorita lo vemos. Entonces hay que reconocer en nuestra imagen cuáles son los puntos que debemos modificar. Veamos, por ejemplo, aquí principalmente en el mentón, en las mejillas. Hay un poquito en la frente que también tenemos que modificar. Las uñas hay que también ayudar a que tengan una limpieza importante. En el resto de la piel, por ejemplo, aquí está esta pequeña línea que tenemos de la axila, un poquito de defectos aquí. Regularmente yo lo voy haciendo conforme voy detectando los defectos, y siempre voy de cabeza a pies, o sea, para no perderme. A veces también para no cansarme entre las zonas, retoco un poquito de la frente, me voy al mentón, voy a la mejilla, para que también cuando yo regrese a ver los efectos que ya tengo en las otras zonas, a veces la vista se cansa y entonces ya no detectas algunos defectos que están presentes. Este pincel corrector siempre se debe utilizar mediante la tecla Alt. Si nosotros apretamos la tecla Alt, nos va a abrir una crucecita para muestra de la piel que vamos a tomar, y la tenemos que llevar hacia la piel que está defectuosa. Y otra cosa muy importante es considerar que el tamaño de tu pincel debe ser casi del tamaño del defecto que vas a retocar. Ahora, ¿cuánto es el zoom que le vamos a dar a nuestra imagen? Yo les recomiendo que no les demos un zoom tan importante, porque si hacemos eso, entonces a veces nos llegamos a perder en nuestra fotografía y sobre retocamos las fotografías. Entonces, algunos casos muy particulares yo doy zoom más de 100. Normalmente para la fotografía que yo retoco es no más allá del 100%, a veces 200% en zonas que tenga muy problemáticas. Entonces vamos a comenzar a utilizar la herramienta. Siempre hay que utilizar Alt, damos clic en la parte de piel sana que voy a retocar, y entonces empiezo a cubrir aquellas zonas que estén con un poquito de imperfección. Vamos tomando de otra parte de nuestra piel. Si se dan cuenta, esto es uno de los procesos que más tiempo nos va a llevar, pero que mientras más detallado hagamos y menos dejemos esos rastros de nuestro retoque, va a tener un efecto más positivo en nuestra fotografía.
Vamos a ver, por ejemplo, toda esta textura que está aquí en la frente está muy bien cubierta por el maquillista. De hecho, por eso son muy poquitos los defectos que se llegan a observar. Una ventaja que tiene este pincel que viene junto con las acciones de Beauty Max es que puedo hacer movimientos a lo mejor no tan precisos, como sin tanta precisión precisamente, y entonces no se va a notar esas áreas de desenfoque que nosotros estamos realizando de nuestra piel. Y sobre todo, si tomamos la muestra de áreas inmediatamente adyacentes a los defectos que tenga nuestra modelo, vamos a tener una piel mucho más uniforme y con menos probabilidades de que se vea raro. Por ejemplo, esta zona de aquí está un poquito texturizada. Si yo tomara muestra de este lado y la pusiera acá, vean cómo hay un efecto de desenfoque que no es deseable. Todo esto que está aquí, vamos a ver el antes y el después. Las zonas de la piel que tomé de zonas adyacentes se ven bastante aceptables, pero esta está desenfocada. Y eso sucede precisamente porque tomé una muestra de una piel que estaba todavía más lisa que la que tenemos ahí. Vamos a continuar con nuestro retoque. Ahorita vamos a cambiar de zona para que veamos otras zonas problemáticas. Esto, por ejemplo, para usar el tapón de clonar, vamos a ir un poquito a la mejilla. Ahorita regresamos a esta zona. Si se dan cuenta, esta zona de la mejilla está súper texturizada. Entonces, en estas partes que son muy texturizadas, yo les recomiendo que la herramienta que debemos utilizar es el tapón de clonar. Si aprietan la tecla S en su teclado, inmediatamente se va a activar esta. Ahora, igual, es muy similar esto. Aquí sí hay que considerar dos cosas importantes: el flujo y la opacidad. Regularmente yo utilizo un flujo no más allá de 60%, dependiendo de si son bordes o si es cabello, por ejemplo. Ahorita vamos a ir para allá. Y la opacidad siempre la utilizo al 100%. Entonces lo voy a dejar en 60 y ojo, la dureza que tenga mi pincel también juega un papel muy importante. Si yo la dejo con una dureza 0, lo que va a pasar con mi pincel es que los bordes se van a difuminar, van a verse desenfocados. Entonces vean, voy a tomar una muestra de aquí. Esta herramienta también funciona con la tecla Alt para tomar la muestra. Tomo la muestra y yo la llevo a mi piel. Podrán decir, a lo mejor no se nota, pero si yo empiezo a hacer eso en una zona más grande, ese pequeño desenfoque del difuminado que me da, si yo dejo la dureza en 0, se va a empezar a notar. Por lo tanto, les recomiendo que su dureza pueden ponerla aproximadamente entre 40 a 60. Yo la dejo siempre por ahí de 60. Y continúo el retoque. ¿Por qué utilizo aquí la herramienta de tapón de clonar? Porque precisamente me va a conservar con mayor precisión esa textura que tengo alrededor, y por lo tanto no me va a desenfocar mi piel. Veamos aquí, por ejemplo, por ejemplo, esta que está aquí, este efecto, yo lo quitaría con el pincel corrector, haciéndolo del tamaño casi de la imperfección. Tomo una piel lisa y entonces la retoco. En algunas partes o en algunas ocasiones este pincel corrector te puede dejar una serie de manchitas. No te preocupes, las manchas van a salir en otro proceso más adelante que vamos a continuar. Continuamos aquí. Siempre tomen piel adyacente y la vamos extendiendo hacia las zonas que tengan defecto. Ahora, ¿qué pasa en algunas zonas? Por ejemplo, aquí que se acercan a las pestañitas, y a veces pues cuando las modelos hacen pestañean o de repente llegan a tocarse un poquito el ojo, el maquillaje o el rímel que les ponen se puede llegar a extender hacia la piel. Eso es un defecto que hay que mejorar. En estos casos yo sí utilizo un zoom muy importante, a veces hasta 300. Y la herramienta de clonar, el tapón de clonar, nos va a ayudar a mejorar esa superficie. ¿Por qué? Porque, como les digo, esta zona es demasiado texturizada. Si yo utilizo las otras herramientas, se me puede llegar a desenfocar.
Y aquí hay que ir muy cuidadosamente limpiando esas zonas que a lo mejor pudieran verse no tan estéticas. En este caso, por ejemplo, la pestaña la vamos a dejar prácticamente del tamaño, ahí está, natural. Vamos a ver el antes y el después. Esto lo podemos hacer alrededor de todas las partes del ojo que se encuentren con un poquito de maquillaje ahí, que pues eventualmente suele pasar, es algo normal en este tipo de shootings. Una cosa sumamente importante que debemos, de lo que debemos darnos cuenta es que cuando estamos utilizando el tapón de clonar, este rubro aquí en muestra debe estar activado actual e inferior. En algunas ocasiones, por ejemplo en separación de frecuencias, cuando se retoca la piel ahí, siempre te recomiendan que sea en la capa actual. En este caso no, debe ser actual e inferior. Si yo utilizo la capa actual, lo único que voy a hacer es, como no estoy tomando muestra de ningún lado, no voy a ver ningún efecto. Si yo utilizo actual e inferior, entonces vuelvo a tener ese efecto sobre mi fotografía. Y vean qué padre. Por ejemplo, vamos a limpiar esta parte de aquí. A veces también hay pestañitas ahí que se ven como fuera de lugar. Es importante que las acomodemos. Ha quedado mucho más limpia nuestra pestaña. Y esto es prácticamente empezarte a acomodar con tu tableta. Yo siempre les recomiendo que utilicen una tableta. En este caso estoy utilizando una Wacom. A veces, o la mayoría de las veces, yo utilizo una iPad Pro, que también ayuda mucho porque se retoca directamente sobre la fotografía. Entonces ayuda, a mí me gusta porque es un poquito más precisa. Y vamos a ver el antes y el después de nuestras pestañas. Aquí falta un poquitito. Este es el antes y este es el después. Aprovechando de una vez que estamos ya dando zoom a nuestro ojo, otra herramienta que utilizo, como les decía, es el pincel corrector puntual. Es este que está aquí. Si se da, la diferencia es estos puntitos que tiene alrededor. Y este pincel lo que hace es tomar un muestreado y hacer un promedio de lo que está alrededor de él y dejarlo, digamos, igualar todas esas texturas y colores que están en promedio alrededor. Solito lo hacen automáticamente. Entonces, por ejemplo, para quitar las venitas de los ojos que suelen no ser tan estéticas en la fotografía beauty, lo único que tenemos que hacer es pasar con una línea de este pincel y atravesarla toda. Esto es importante decir que debe ser precisamente sobre la forma de la línea que voy a hacer, porque si yo empiezo a hacer como círculos, veamos aquí, va a verse una mezcla de texturas que no está tan estético. Entonces vamos a continuar con nuestras venitas del ojo. Aquí, por ejemplo, mi modelo también tenía un par de lentes de contacto. No se preocupen de que queden manchitas y eso, lo vamos a quitar después en la igualación de tonos. Hay que ser muy precisos en cada uno de estos defectitos que hay. En este caso, por ejemplo, para quitar el pupilente, lo que vamos a hacer es limpiar lo mejor posible toda mi zona de la esclera, del color blanquito del ojo. Y una vez que lo tengo así, ahora voy a utilizar la herramienta de tapón de clonar, tomando muestra de zonas adyacentes y empiezo a borrarlo. Esto es importante que lo consideremos porque en algunas ocasiones igual los pupilentes no son estéticos, entonces hay que considerar quitarlos. Ahora en este punto de aquí voy a disminuir el flujo de mi tapón de clonar. Lo hago precisamente para que no se vea esta transición tan fuerte entre la esclera y el ojo. Vamos a disminuirla por ahí de 5, entre 3 a 5. Y aquí va a ser prácticamente como ir coloreando, ¿no? Así como cuando éramos niños. Para que podamos desaparecer
esa. De hecho, aprovechamos para extender esto hacia las manchas que tenemos aquí. Como les había dicho, es sumamente importante que hagamos un zoom bastante amplio, bastante importante. En este caso tengo zoom de 300 para que tratemos de dejar lo más detallado posible todas estas zonas. Otra zona en la que podemos aplicar, por ejemplo, el tapón de clonar es en zonas del cabello. Por ejemplo, a mí esta imagen me gusta como está el cabello. De hecho, prácticamente cuando dimos la referencia al maquillista, era que el cabello fuera muy esponjado, muy voluminoso y así me gusta. Entonces solamente voy a mostrarles cómo el tapón de clonar es una herramienta útil en estos bordes que están aquí y en el cabello para acercarnos a quitar estos cabellitos que a lo mejor son incómodos. Aquí recordemos un flujo alrededor del 60 al 65, una dureza que es así, debemos conservar alrededor del 60, a veces hasta el 80%, y tomamos muestra de cerca y lo vamos esparciendo hacia acercarnos a la manita o a la extremidad. Es importante que en las partes de piel que son texturizadas, sí tratemos de dejar uno que otro de los poros que están ahí presentes. Si lo llegamos a quitar todo, lo único que vamos a obtener va a ser un sobre retoque. Esta zona de la nariz es sumamente problemática para el retoque. De hecho, si ustedes la hacen durante la separación de frecuencias en la capa de textura o de alta frecuencia, a veces se llega a ver todo un desenfocado horrible y queda ahí una mancha que no podemos a veces mejorar. Entonces, aquí, para quitar todos los puntitos de la nariz que a veces no son tan estéticos, les recomiendo utilizar el pincel corrector puntual. Estos vellitos de la nariz son súper latosos, pero igual el pincel corrector puntual nos puede ayudar un poco. Si se dan cuenta, a veces estos no desaparecen. Hay otras herramientas que aquí vamos a utilizar. Vamos a utilizar el pincel corrector normal y lo vamos a poner en el modo acá de multiplicar. Y entonces vamos a ver cómo desaparecen. Regresamos a modo normal. Eso es importante porque si no después queremos ahí quitar algunos defectitos que no salen y es porque están en un modo de difusión diferente de su pincel. No se preocupen, como manchas que quedan ahí, ahorita las vamos a uniformizar. Lo importante es que la textura se vea lo más uniforme posible. Ahora, voy a hablar un poquito de las uñas. Esto es incluso otro curso de retoque que es un poquito especializado en uñas. Sin embargo, yo lo que les recomiendo es realizar selecciones de la uña con una plumita Bézier y que podamos delimitar muy perfectamente la forma de uña que queremos y tomar muestras con el tampón de clonar para que le demos la forma más cercana a la real.
Y bueno, creo que en cuanto a textura, estamos hablando solo de textura en este momento, ¿eh? En cuanto a textura, creo que este es el resultado que me gusta. En el siguiente capítulo vamos a hablar sobre la igualación de tonos con el método de separación de frecuencias.